Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este su programa, El Universo Humano en Extensión. Esta es una aportación de la Coordinación General de Extensión Universitaria de la Universidad Autónoma de Coahuila. Escúchenos todos los viernes de 2 a 3 de la tarde en el 104.1 de frecuencia modulada. Les saluda su amigo Ernesto Duque Padilla y como siempre me acompaña mi compañera Zaida Morlet Villa. Muy buenas tardes, Zaida. Buenas tardes, maestro, y buenas tardes a todo el auditorio que como cada viernes nos sintoniza por el 104.1 de Radio Universidad. Bueno, pues como ustedes saben, en este espacio comentamos temas de interés, de actualidad en la cultura. Siempre ofrecemos nuestra opinión desde el punto de vista de las ciencias sociales. Muchos de los temas, incluso históricos, tienen también su pertinencia social y su parte de actualidad. ¿Cómo es el tema del día de hoy, que nos vamos a pasear a lo largo del tiempo y a lo ancho de la ciudad? ¿A qué me refiero? Hemos titulado, bueno, estoy titulando porque siempre lo hacemos así y de manera improvisada en cada programa, por las calles de Saltillo en nuestro programa. Si te parece, Zaida. Claro que sí, es justamente muy ad hoc el tema, pues para quienes somos oriundos de este hermoso valle de Saltillo y para quienes, los foráneos que han venido a vivir aquí, que nos visitan, que conozcan precisamente toda la historia y tradición que tienen las calles, los barrios, los callejones de Saltillo. Sí, con su magia, su tradición, su historia, su arquitectura y sus leyendas. Para eso está con nosotros el día de hoy el doctor Carlos Recio Dávila. El doctor ha escrito una gran cantidad de cosas y trabajos sobre investigación y en este tema también ahondó. Así es, docente e investigador de la Escuela de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Coahuila. Bienvenido, doctor, buenas tardes. Hola, buenas tardes y pues muchas gracias por la invitación. Él fue director de esta escuela de comunicación, donde están las instalaciones de la estación de la universidad, de Radio Universidad. Y también fue director de la Escuela de Ciencias Sociales, que tiene la carrera de historia. De los pocos directores que han sido de 2 escuelas o facultades. Casi. Sí, pues por cuestiones de azares del destino, ¿verdad? A veces no planea uno la vida. 2 periodos acá sucede. Y luego un periodo. Uno allá, sí. Uno después allá. Me fui de año sabático, justamente estoy terminando el año, ya el lunes regreso a la escuela. Ya regresas. Ya, y parte de los proyectos de investigación, porque bueno, sí estuve viajando un poco en proyectos fuera del país, pero una parte de los proyectos es justamente la nomenclatura de los espacios de Saltillo. El tema de los espacios, quizá por haber estudiado fuera el doctorado, me interesa mucho los espacios urbanos, los espacios públicos, los espacios domésticos, los religiosos, los civiles, y en este caso parte del proyecto es sobre justamente lo que llamaríamos los espacios de tránsito, que son las calles o los puentes de Saltillo, o lo que llama Marc Auger, un francés contemporáneo, los no lugares. Hay un libro que así se llama de Marc Auger, que los no lugares son los lugares donde uno permanece durante poco tiempo, como las estaciones del tren, las estaciones del metro o los aeropuertos. Es decir, uno está y no está, no le pertenecen, pero se apropia temporalmente. Entonces también en este proyecto hablamos un poco sobre los tranvías de mulitas, sobre las estaciones de autobuses y las estaciones de tren. Y esto tiene ya como una línea de investigación, ¿estás trabajando con eso formalmente en la escuela? Sí, de hecho ya tengo aproximadamente 9 años dedicado a esto, entre otros temas. Sí. Con los primeros resultados de este proyecto que ahorita estoy terminando, pude presentar una conferencia en Turquía, en Estambul, en el 2007 justamente, y después en el 2008 en Argelia, ¿verdad? Que también curiosamente, bueno, coincidió con que había grupos de semiótica, de la investigación de los signos, interesados en este tema. Entonces estuve en Argelia, bueno, en Henshla, un pueblito cerca de Constantín, o sea, cerca de Túnez, digamos, y presenté ahí un avance de algo que es muy diferente a lo que estoy haciendo ahora, que era más bien el estudio del espacio urbano. Ahora ya me concentré en la nomenclatura porque esto refleja lo que ocurre en el inconsciente colectivo o incluso el consciente colectivo, el por qué se le pone un nombre y no otro a una calle, ¿verdad? O a un callejón. Ok, entonces estaremos hablando de los nombres, pero también de los espacios propiamente, de su historia, de los recorridos que ha tenido históricamente, de sus pobladores, porque a través de estos nombres y de estos espacios y de estas crónicas
pues se da la vida de los pobladores. A final de cuentas son lugares que ocupa y en los que transita la gente, la población. Y empezamos, si te parece, por el Saltillo, porque Saltillo es, digamos, la síntesis de dos poblaciones, ¿no? La villa de San Esteban de la Nueva Tlaxcala y Santiago del Saltillo, que, bueno, se fusionan y además no siempre con el mismo nombre. Hoy lo conocemos simple y llanamente como Saltillo, pero bueno, ha tenido distintos nombres, Carlos. Sí, de hecho Saltillo ha tenido 5 nombres diferentes. De ellos 2 pues tienen el nombre Saltillo, aunque es decir, el actual y el primero. Hacia 1577, posiblemente un poquito antes, pero en ese siglo, en ese decenio del 70, llega un grupo de 15 españoles y portugueses, peninsulares, isleños, insulares, y llegan a Saltillo, fundan la villa de Santiago del Saltillo. Entre Alberto del Canto. Alberto del Canto, claro, que era de la isla Terceira. De hecho le decían Alberto del Diablo, sus amigos, porque era, pues sí, tenía justamente era esclavista además. Digo, sí, era vendedor de esclavos, acopiaba esclavos, y lo que sí es muy interesante es que no le interesaba ser rico. Él dona la hacienda de Buenavista, donde él la narra, que primero se la atribuye, y luego la dona a Francisco de Urdiñol. Y prácticamente se deshace de casi todos los terrenos que él se merceda a sí mismo, se atribuye. Entonces lo que él interesaba era la aventura, ¿verdad? Y parte de esa aventura pues es la fundación de la ciudad. Pues es que así es la colonización. ¿Sí? Recuerda que venían estos aventureros porque venían ganando espacios, ¿no? En busca de minería y otras cosas, pero sobre todo esclavos, porque detrás de ellos venían la gente que comercializaba con los esclavos, se dedicaban a cazarlos. Y le llamaban piezas. Igual que Hitler y los nazis no los consideraban seres humanos, y para establecer esa diferenciación decían son piezas, ¿no? No, la Iglesia Católica Española tardó mucho tiempo en reconocer que tenían alma, por ejemplo, ¿no? Exacto, eso justificaba que pudieran tratarlos como animales o bestias. Exacto. Bueno, pero acá es peor porque tú dices que los llamaban cosas, algo así. Piezas. Los cosificaban. Piezas, como las piezas de cacería, ¿no? Realmente como un animal, tienes razón. Entonces el primer nombre fue Santiago de Saltillo. ¿Por qué Santiago? Porque el apóstol Santiago era el patrono militar de los españoles. Santiago Matamoros. Santiago Matamoros, justamente, que fue precisamente por las guerras con los moros, ¿no? Exacto. Un poco tendría que ver en paralelismo con las conquistas acá de los españoles con los chichimecas, sería. Definitivamente, y el origen es hacia el siglo XIII, cuando en España, en Compostela, encuentran... Santiago de Compostela. Exacto, justamente Santiago de Compostela, porque piensan que encuentran la tumba del apóstol Santiago. Claro, ahí está uno de los discípulos de Cristo. Entonces, al decir, bueno, esta es una señal divina de que tenemos que avanzar en la reconquista, expulsar a los moros o los musulmanes de España, y por eso se hace el santuario. Y este es un Santiago a caballo con espada. Sí. Porque se aparece en las batallas, ¿no? Exacto. Y luego entonces hay el mito de que gracias a su aparición se conquista, pues, se conquista lugar. México, el México Tenochtitlán, y también, pues, es el que les inspira a seguir hasta acá. Entonces, no se fundó un 25 de julio, eso no lo podemos saber. Se atribuye porque es el Día del Apóstol, pero realmente hay decenas de ciudades que llevan el nombre del apóstol, desde Santiago de Chile pues hasta el norte. Santiago, ¿no? de Cuba, Santiago por ejemplo. Santiago de Cuba también. Sí, luego hay otras coincidencias, como la fiesta del 6 de agosto, que también se celebra por las mismas fechas casi en muchas partes del oeste de México. También en Bustamante, en Mazapil, que tiene que ver con la transfiguración del Señor, ¿verdad? Ahí es otra fiesta religiosa, y que se atribuye, no porque el Santo Cristo haya llegado en agosto, el Santo Cristo llegó en marzo de 1607. Pero bueno, las fechas se asignan, así como los nombres, ¿no? Se asignan un poco al azar o por alguna ocurrencia a veces. Y ese primer nombre de Santiago del Saltillo permanece hasta más o menos 1838, es decir, casi 3 siglos. Pero en 1591 se funda la segunda parte de la ciudad, la parte occidental, que es la parte agrícola, es la parte del barro, es la parte del arroyo más grande, el arroyo del pueblo. Pero es muy próximo a la fundación original de la son de menos de 30 años. Sí, cuando llega la población esta de los tlaxcaltecas, del señorío de Tizatlán de Tlaxcala, que habían traído ¿cuántas familias? No, de Tlaxcala salen 400 por orden del virrey, negociación con los tlaxcaltecas, el Luis de Velasco II, pero se van quedando las familias. Y además se reparten, ya estando acá todavía algunas pasan a Parras de la Fuente. Sí, a Parras, llegan a Saltillo 90.
De hecho son como 72 casados y 18 solteros, una cosa así. Fundan esta parte agrícola de Saltillo que se llama, es el segundo nombre de la ciudad, San Esteban de la Nueva Tlaxcala. No es una villa, es un pueblo. Sí. Es un pueblo. Es un pueblo. Entonces la villa es Saltillo. La villa es Saltillo y el pueblo de San Esteban. De manera que lo que tenemos como resabios de esa presencia está el nombre del Cerro del Pueblo y el Arroyo del Pueblo, que tienen que ver con el pueblo tlaxcalteca, porque están del lado del pueblo tlaxcalteca, en el lado poniente. Como dices, justamente de aquí salen después algunos tlaxcaltecas, familias, a fundar Monterrey, es decir, apoyando a los españoles. Después Bustamante, después lo que ahora es General Cepeda, que era Patos, la hacienda de Patos. Luego Parras, Monclova, e incluso en el siglo XVIII San Antonio, Texas. Bueno, pues fíjate qué buena primer apunte para introducir este tema de las calles y cómo tiene importancia el nombre. Eso sí no lo había yo reflexionado. El nombre en este caso de la ciudad, pero lo vamos a ir viendo paso a paso por nuestro recorrido en las calles y callejones y barrios de la ciudad. Vamos a nuestro primer corte, Zaida, si les parece. Claro que sí, les recuerdo la línea de comunicación 482-6995. Estamos transmitiendo en vivo en Facebook, aquí está Braida apoyándonos. Tenemos canal de YouTube. También tenemos Twitter, pero sobre todo los invitamos a que visite la página ernestoduque.com. Ahí encontrará este y todos nuestros programas anteriores. Un saludo a quienes nos están sintonizando por Facebook: Lorena Arce, Tina Amaro, Alejandro Montes, Víctor Hugo Galán Guajardo y Daniel Garza Treviño. Vamos a nuestro primer corte musical. Como siempre, lo mejor del bolero. Vamos a escuchar a Héctor Lavoe con Un amor de la calle. Regresamos, El universo humano en extensión. Sobre si eso o no. Ya regresamos, Zaida. Ya regresamos. Carlos Recio está con nosotros hablando de las calles del Saltillo. Titulamos a nuestro programa Por las calles de Saltillo. Este es El universo humano en extensión, una aportación de la Coordinación General de Extensión Universitaria. Todos los viernes de 2 a 3 de la tarde. Cumplimos ya 3 años. 3 años. Ni siquiera nos celebramos. Pasó desapercibida esta fecha para nosotros, trabajando ininterrumpidamente. Hay que decirlo, ¿verdad?, por mucho orgullo, porque nosotros no faltamos al programa. Cuando lo hemos hecho por periodo vacacional, siempre dejamos alguna grabación original. Sí, así es. Tenemos, gracias a las gestiones ahí en la Coordinación General de Extensión Universitaria, una pequeña cabina de grabaciones y producción. Entonces, cuando se nos dificulta, cuando es periodo vacacional, pues producimos ahí el programa y entonces lo transmitimos, pero pues vamos a decir que el 99% de nuestros programas son... han sido en vivo. En vivo, y bueno, está a sus órdenes. Estos son recursos de la universidad y por lo tanto públicos. Y lo digo de veras con toda sinceridad. Y sobre todo para nuestro amigo Carlos y la Escuela de Historia y la Facultad de Ciencias Sociales, porque podríamos hacer ahí alguna producción. Vean ustedes, estamos hablando de los nombres de las calles, de un paseo por los barrios y los lugares de nuestro Saltillo, por los que somos saltillenses. Pues este es un programa muy, muy interesante. Y los que no, pues también para que revaloren cuando vayan caminando por las calles, como lo que hay detrás de cada edificio, cada nombre. Y iniciamos con el tema del nombre de la ciudad, que era Santiago del Saltillo y San Esteban de la Nueva Tlaxcala, pero ha cambiado muchas veces de nombre. Sí, estas dos poblaciones estaban divididas por la calle de Allende, que en la época se llamaba San Francisco. Y se hizo una sequía para... Había una pequeña sequía, no tenía mucho caudal, ¿verdad? No, realmente yo pienso que podría haber sido de unos 50 centímetros de ancho. Y por eso la calle no está perfectamente recta. También ahí yo pienso que hay dos motivos. Uno es el cauce de los arroyos, que hacen sinuosa la ciudad, pero también porque me encontré algunos documentos en el archivo municipal donde la gente hacía las huertas al frente de sus casas. Y de repente para sembrar maíz o sembrar repollo, ajos o cebolla, lo que se sembraba, a veces se comían una parte de la calle. Entonces hay continuas reclamos del ayuntamiento que dice, bueno, es que tiene que alinear la calle. Porque decían, bueno, pues qué tanto son 50 centímetros más de maíz, ¿verdad? Y de repente otros 50. Entonces, por eso la calle de Allende, la calle Hidalgo, tienen algunas casas que sobresalen, ¿verdad? Es difícil imaginar ahora un arroyo como esos o un ojito de agua atrás del Teatro García Carrillo. Por esos rumbos no había sequías. Sí. Quisiera que hiciéramos un esfuerzo por transportarnos en el tiempo y ver un Saltillo, un valle lleno de ciénegas, arroyos y ojitos de agua. Sí. No solamente el ojo de agua, del que estaremos hablando bastante. También, seguramente, sí. Y bueno, y esta calle dividía
San Esteban de Saltillo. Ajá, exacto. De hecho, la iglesia y el convento deberían haber quedado más hacia el poniente, más hacia el cerro, hacia la Alameda. Pero los tlaxcaltecas y los franciscanos que fundaron esta parte de la ciudad decidieron que fuera junto. Entonces, pero pensemos donde estaba el Banco de Coahuila, ahora Bancomer, y esta parte había la plaza de los tlaxcaltecas, sí, que luego hubo plaza de toros y ha ido cambiando de usos hasta llegar al teatro. Sí, en esa parte donde es el banco, ajá. Sí, bueno, esa parte era una plaza que un tiempo se llamó del Santísimo Sacramento, alguna cosa similar. Ajá. Después fue el Parián, el primer mercado techado, claro, que sí, tenía 10 sí. arcos. Es el primero que se quemó. Es anterior incluso al Juárez. Al Juárez es el que se quema, se ha quemado dos veces, sí. En 1927 y en 1957 aproximadamente. Y esa es la zona 52. De la que estamos hablando, ¿no? Desde lo que es ahora Juárez hasta, digamos, Pérez Treviño. De hecho, sí, donde los tlaxcaltecas estaban acostumbrados a los espacios abiertos. Uh-huh. Entonces, la casa era muy pequeña, generalmente eran 2 piezas, la cocina y la recámara, y el resto era un jardín o era una huerta. Y tenían la plaza más grande de Saltillo, pues de esa época, porque era de la calle Ocampo, donde está San Esteban, la fachada principal, uh-huh, hasta Pérez Treviño. Uh-huh. O sea, abarcaba cerca de 300 metros de largo por 50 metros de ancho, hasta Padre Flores. Sin embargo, poco a poco se fueron perdiendo terrenos y lo único que queda de esa plaza es la Plaza Manuel Acuña. Se llama la Plaza Tlaxcala o la Plaza del Pueblo, ¿verdad? Y de hecho, donde es el banco, era otra plaza pequeña, que se llamó también la Plaza de la Cruz, la Plaza del Divinísimo Sacramento, luego la Plaza de la Cruz y finalmente el Parián, y luego el Banco y Hotel de Coahuila. O sea, ese espacio mutó mucho, ¿no? ¿Qué otros nombres ha tenido la ciudad? La ciudad, bueno, estos 2 nombres permanecieron hasta la independencia. La Villa del Santiago del Saltillo, que simplemente le decían El Saltillo, muchas veces. Uh-huh. Y el pueblo de San Esteban, que simplemente le decían San Esteban o el pueblo tlaxcalteca. Cuando ocurre la independencia, a los pocos años, en 1827, se cambia el nombre de los 2, aunque ya están administrados solamente de manera uniforme, no separadamente, cambian el nombre por la zona en que están y a Saltillo le ponen Leona Vicario. De Saltillo, antes de brincar a Leona, ¿tú estás de acuerdo con que tenga que ver en su origen con un salto de agua? Sí, claro, sí. El ojo de agua. Porque fue el ojo de agua. Sí, de hecho, hay varias versiones. El mismo padre Pedro Fuentes, que fue quien terminó la catedral en 1800, tiene un manuscrito de 1792 donde dice, uh-huh, nadie sabe por qué se llama Saltillo, a pesar de que había sucedido 200 años atrás. Uh-huh. Dice, unos piensan que es una voz chichimeca o náhuatl, que se refiere a una tierra alta, que es la Mesa de Arizpe, la tierra alta con muchas aguas, que es una voz deformada de esto. Y el nombre, Vito Alessio Robles después dice, pudiera ser Xalacotillán, o Jalacotillán con X. Dice, pero bueno, pues los españoles, así como a Huitzilopochtli le decían Huichilobos, uh-huh, pues al Xalacotillán le dijeron Saltillo. Pero eso es una versión. El mismo padre Fuentes, en 1792, dice, también dicen que había un soldado que le apodaban el Saltillo, y que era tan gracioso y tan simpático que vamos a ponerle el nombre del soldado en honor a él. Dice, pero realmente dice no se sabe. Entonces, pero el contexto entre ustedes, los historiadores, sería pues de salto de agua. El salto de agua, y posiblemente tenga más que ver con esa tierra alta de muchas aguas, porque el padre Murphy, un viajero que llega en el siglo XVIII, cuenta en Saltillo cerca de 670 manantiales. Sí, ¿verdad? De repente me he encontrado documentos donde dice, fulano de tal encontró un ojo de agua en la calle que ahora es General Cepeda, uh-huh, la Real de Santiago, y quiere que se lo atribuyan, lo denuncia para que se lo den. La calle de Pedro Aranda se llamaba el Agua Chiquita. Sí. La calle de Aldama. Que el mercado así se llama, de hecho. ¿Sí? Cuando uno va al mercado, vamos al mercado de Agua Chiquita. Se quedó el nombre. Eso sí, se quedó que es por donde está el batallón. ¿Usted dice? Sí, el mercadito, sí, donde está el batallón de infantería. Bueno, atrás va uno al mercado Agua Chiquita, así se llama. Yo tenía esa duda entonces, también. Para la independencia, 1827 ya se une y es Leona Vicario. Leona Vicario, pero el pueblo de San Esteban le ponen el nombre curioso de Villalongín. Villalongín, el nombre era Miguel Villalongín. Todavía no se unifica.
Se unifican, digamos que políticamente. Ya. Pero los tlaxcaltecas, es cosa interesante, nunca quisieron mezclarse étnicamente con los españoles. Era muy rara la mezcla. Eran racistas. Porque ellos eran racistas, sí, al contrario de lo que se piensa. Ellos no querían... O puristas, ¿verdad? Porque no... Sí. Bueno, defendían sí, su porque, identidad. Pues, recordemos que ellos cuando se vienen para acá, lo primero que objetan es qué iban a hacer si no estaban en su tierra. O sea, tenían una relación con la tierra muy estrecha. No se imaginaban fuera de la tierra, o sea, no se sabían así. Y es entonces de imaginar que también no se pensaran sin esa identidad étnica, ¿no? Exacto. La mezcla, sí. Yo creo que la mezcla fue más fácil entre otras etnias, ¿no? Sí, y Miguel Villalongín, que fue el nombre que adquirió, pues no tiene nada que ver con los chichimecas, con los tlaxcaltecas, menos con los chichimecas, pero que era la tribu aborígenes. Sin embargo, es un insurgente que pelea al lado de Hidalgo, en Puente de Calderón, en 2 o 3 batallas, y cuando finalmente los insurgentes son derrotados, él se vuelve guerrillero. Y en un momento que está en las sierras de Michoacán, porque era Michoacán, secuestran a su esposa, los realistas, y él, que solamente tenía 50 hombres fieles en su guerrilla, entra a Morelia y rescata a su esposa disfrazado con una piel de oso para impresionar a los captores. Y el sistema de guerrillas funciona tan bien que logra rescatar a su esposa y vencer, según la tradición, a estos 500 hombres. Entonces, de alguna manera, esa historia llega a Saltillo, porque, aunque me han comentado algunos historiadores que Villalongín estuvo en Saltillo, y ya he revisado, no estuvo nunca en Saltillo, pero ese nombre se le dio. Pero qué curioso que haya inspirado, porque ¿cuál era la referencia? ¿Cómo te identificas tú, pues, a ese nombre, o cómo te apropias? Sí. ¿Qué les llamaba la atención como un símbolo, pues? Sí, sobre todo que fue 16 años después de que Miguel Hidalgo estuviera en Saltillo. Ya había pasado mucho tiempo. Bueno, y después de eso cambia... Leona Vicario. Leona Vicario y Villalongín. Villalongín la parte tlaxcalteca y Leona Vicario. ¿Cuándo se unifican? Y finalmente es en 1839. O sea, no pasa mucho cuando tiempo. Ya son 10 años, o 12 años. Se queda solamente el nombre de Saltillo. Esto simbólicamente es muy importante porque significa que a partir de ese momento los tlaxcaltecas empiezan a descender en la escala social y en el reconocimiento de los privilegios que tenían hacía 300 años. Todo lo contrario a lo que uno se pudiera imaginar, que al asimilarse a otra sociedad, digamos de españoles, hubieran adquirido ahí derechos igualitarios. Sí. Por el contrario, porque ellos tenían sus privilegios, como bien dices, desde 300 años antes. Por el virrey. Y al no haber virrey, pues realmente ya quedaban como ciudadanos, pues digamos, suena muy agresivo quizá decirlo, pero como de segunda, es decir, los españoles no aceptaran ya sus privilegios y ya no llegan a tener ningún puesto importante, por ejemplo en el ayuntamiento, y poco a poco van perdiendo sus espacios. Claro, es que ya no tienen ayuntamiento propio, se asimilan al de Saltillo y entonces pierden las curules ahí. Y después los terrenos, por ejemplo, un caso muy significativo es la calle de las Carreras, que en un tiempo es la calle Cuauhtémoc. Esa parte donde ahora pues viven familias adineradas era así, de las casas de los López, hay que decirlo, enfrente de la Alameda, por ahí era la calle de las Carreras. Sí, y ahí hay todavía imágenes del siglo XIX donde las casas que habían eran de adobe, eran tlaxcaltecas, pero compran extranjeros, los Purcell, los Suez, Liliendal, que trabajan en el ferrocarril, que tienen ferreteras, que tienen grandes almacenes de ropa, o cajones de ropa como le llamaban, y ellos compran esos terrenos a los descendientes de tlaxcaltecas y hacen grandes residencias que son a su vez destruidas, ¿no? Caray, los años 60. Tenemos que ir a un corte, Said, incluso nos estamos corriendo ya el tiempo, es el corte institucional de la media hora. Qué difícil es dejar de hablar de este tema tan interesante. Vamos al corte institucional de la media. Muchas gracias por seguirnos en Facebook. A Gaspar Guerra comenta, qué buen programa. Felicidades por el invitado bien elegido. Les recuerdo la línea de comunicación 482-6995. Regresamos.